Hola, mis niñas bellas. Espero se encuentren muy bien en casita. Les saluda su profesora Jessica. El día de hoy ya nos encontramos en el día número 2 de reflexión de nuestros aprendizajes. Así es, hoy realizaremos la actividad. Así descubrí cómo ocurren el día y la noche en el área de ciencia y tecnología. Bien, en la actividad anterior ya has reflexionado un poco sobre cómo creaste la danza del sol y de la tierra, ¿verdad? Hoy recordarás la actividad por qué ocurre en el día y la noche de la semana 22, día 4, ¿no? Y autoevaluarás tus aprendizajes, es decir, vas a revisar tus trabajos y vas a reflexionar sobre qué aprendiste, cómo lo aprendiste, cómo te sentiste, qué dificultades surgieron y cómo las resolviste. A partir de ello, plantearás acciones para mejorar tus aprendizajes, ¿ok? Bien, entonces hoy realizarás una autoevaluación, ¿sí? Esto te va a permitir revisar tus trabajos y comprobar si estás aprendiendo. No olvides que autoevaluar es revisar y valorar por ti misma tus acciones a fin de reconocer tus logros y lo que debes de hacer para seguir mejorando en tus aprendizajes. Vamos a tener en cuenta nuestras metas. Reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos al explicar cómo ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra, e identificar qué aspectos debemos mejorar. Plantear metas y acciones de mejora para seguir aprendiendo. Bien, empezamos entonces. Vamos a leer la siguiente situación, ¿sí? A ver, de Daniel. Daniel es un niño del tercer grado. ¿Ya? Él se encuentra entusiasmado por las nuevas ideas que aprendió sobre cómo ocurren el día y la noche. Ahora desea compartir con sus familiares estos aprendizajes, pero no está seguro de qué debe hacer para explicárselos. ¿Qué crees que deba de hacer? ¿No? A ver. Bien, él recordó la meta propuesta en la actividad del día 4, semana 22. ¿Ya? Nuestra meta es explicar que el ciclo del día y la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. En la semana 22 del día 4, la actividad fue ¿por qué ocurre en el día y la noche? ¿Verdad? La meta es explicar por qué, explicar el ciclo del día y de la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. La pregunta de investigación fue ¿por qué se produce el día y la noche? Bien, Daniel pensó en qué criterios debía considerar para saber si logró o no la meta. Explicar sobre la base de una experiencia por qué se produce en el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Explicar el ciclo del día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica y utilizando un modelo o utilizando un modelo también, ¿no? Entonces, estos son los criterios para lograr la meta. A ver, el primero dice, expliqué sobre la base de una experiencia por qué ocurre en el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Lo logré, marcó él. A ver. Observa cómo reflexionó Daniel sobre los avances en sus aprendizajes. Bien, vamos a observar cómo Daniel ha ido reflexionando en base a sus aprendizajes. La pregunta investigable fue ¿por qué se producen el día y la noche, verdad? Las preguntas complementarias, ¿dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? Bien, aquí escribió sus posibles respuestas. El día y la noche se producen por la Tierra, porque la Tierra da vueltas, cuando el Sol no la alumbra es de noche y cuando el Sol sí la alumbra es de día. 2. También la Tierra flota y se mueve y el Sol arde y hace mucho calor cuando es de día. Ahora vas a responder. ¿Cuál era la pregunta de investigación? ¿Qué interrogantes ayudan a responder la pregunta de investigación? Bien, esto vamos a responder en nuestro cuaderno. ¿Okay? Podemos responderlo también mediante un audio, no hay ningún problema. Aquí, ¿cuáles de sus respuestas a la pregunta de investigación te parece mejor? ¿Por qué? Fundamentamos siempre por qué. ¿Sí? Continuamos. Una vez que hemos respondido a las preguntas de manera oral o en tu cuaderno, de manera escrita, vas a observar las siguientes imágenes de los modelos A y B de la experiencia. ¿Cómo se relaciona la respuesta de Daniel con lo que se representa en los modelos? A ver, ¿cómo representa? A ver, en la letra A, ¿cómo se representa? ¿Qué observas?
En la letra B, ¿cómo lo está representando su respuesta? ¿Cómo se relaciona? Entonces aquí respondemos, ¿ya? Tanto en la A y en la B, según las imágenes que están mostrándose. Continuamos. Hasta el momento, ¿por qué crees que ocurre en el día y la noche? ¿Crees que piensa, qué crees que piensa Daniel? Vas a señalar y anotar la respuesta que consideres correcta, ¿ok? A ver. Porque el sol se mueve y alumbra, porque la tierra se mueve, porque la tierra gira sobre sí misma y el sol alumbra uno de sus lados. A ver, ¿cuál consideras? La respuesta que tú consideres la puedes copiar o si tienes en tu hoja a la mano lo puedes marcar o colorear. Bien. Daniel recordó que para comprobar su respuesta siguió un plan de acción. Plan de acción. A ver, cuatro acciones. 1, consultar la información, ¿no? 2, seleccionar la información. 3, elaborar un modelo. Y 4, organizar la información en esquemas. Bien, al revisar uno de los criterios para lograr la meta, Daniel no estuvo muy seguro de lo que hizo. Observa lo que marcó. A ver, dice, expliqué por qué ocurren Expliqué por qué ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica y utilizando un modelo. A ver, dice, luego de seguir el plan de acción, Daniel planteó la siguiente respuesta para explicar por qué se producen el día y la noche. A ver, su respuesta fue esta. El día y la noche se producen porque el sol alumbra una parte de la Tierra en el día y la otra porque no alumbra el sol, es de noche. Y cuando la Tierra da vuelta otra vez, la parte oscura ya no es oscura, se hace de día. Para comprobar estas respuestas iniciales y dar mejor explicación es necesario contrastarlas y complementarlas con información confiable. Así es, proveniente de fuentes científicas. Muy bien, entonces reflexionemos. En su respuesta o explicación, Daniel consideró como información científica la que leyó en la ficha. ¿Sí? ¿Lo consideró o no? A ver. ¿Cómo lo sabes? La respuesta de Daniel se basa en la utilización de modelos sobre el día y la noche. La respuesta de Daniel se basó en la utilización del modelo. ¿Utilizó el modelo o no? ¿Cómo lo sabes? A ver. Daniel luego revisó si en su respuesta había incluido ideas que respondían a las preguntas complementarias. A ver. ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? La Tierra da vueltas. Si se mueve, me faltó indicar cómo se mueve. Bien, ahí está reflexionando. ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? El Sol alumbra una parte de la Tierra. En esa parte es de día. ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? El sol alumbra una parte de la Tierra en el día y en la parte que no alumbra es de noche. Creo que me faltan ideas. Entonces, vamos a ayudar a Daniel. ¿Qué información crees que le faltó incluir? ¿Dónde puede buscar la información que le falta? Bien, tal vez en la ficha, ¿verdad? La ficha científica o de repente alguna otra fuente, ¿no? Bien. Daniel se siente contento por las ideas que ha relacionado para dar su explicación. Sin embargo, se ha percatado de que en su respuesta faltan algunas ideas. Claro que sí, le faltan algunas ideas, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serán? ¿Crees que realmente logró la meta? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué debe hacer para mejorar su explicación sobre qué ocurre, por qué ocurren el día y la noche? Vas a observar lo que hizo Daniel para mejorar su explicación. Mira, volvió a revisar su plan y las acciones que realizó. También identificó las que quizás faltaron realizar. Recordó que leyó la ficha por qué se produce en el día y la noche y registró ideas acerca del texto. Pensó que sería ideal volver a leerlo para completar su explicación. Mira, ven, volvió a leer la ficha. Entonces, anotó estas ideas para relacionar el ciclo del día y de la noche con el movimiento de rotación de la Tierra. Estas son sus ideas que anotó. Un movimiento que realiza la Tierra es girar alrededor de su propio eje. Este movimiento es conocido como rotación. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. El movimiento de rotación de la Tierra genera el ciclo entre el día y la noche. De esta forma, mientras en algunos lugares del planeta es de día y en otros es de noche.
Ayuda a Daniel en qué parte del texto se encuentra la información que anotó. ¿En qué parte? ¿Qué otra idea crees que pudo incluir? ¿Qué otra idea podrá incluir acá? También recordó que le falta revisar si ha comprobado o no su respuesta inicial y comparar su explicación con las nuevas ideas que pudo incluir. ¿Mm? Bien. Entonces, mira, acá están sus dos posibles respuestas. Ya, ahí recordó ¿sí? Que le falta comparar, ¿no? Le falta comprobar. Comprobar, ¿sí? Y comparar respecto a su explicación que dio en un inicio, ¿sí? Porque también dice, sí, estoy de acuerdo. Porque cuando hice la linterna alumbré solo una parte y ahí es de día y cuando no le alumbra es de noche y después da vuelta y alumbra la otra parte. Entonces sí, ¿no? Falta aquí un poco más explicar, ¿no? Con sus nuevas ideas que él ha leído en la ficha, ¿no? Sí, le falta agregar un poco más, ¿verdad? Bien. ¿En qué crees que se basó Daniel para afirmar que sí estaba de acuerdo con su respuesta inicial en la información científica o en la elaboración del modelo? ¿Mm? Bien, acá, ¿llegaste a construir tu modelo? Observa el modelo que construyó Daniel. ¿En qué se parece al tuyo? Mira, aquí están los modelos que ha hecho, ¿no? De la pelota, de una pelotita, ¿no? Tecnopor, la pelotita que hayas podido tener en casita, algunos hicieron de papel, ¿no? Mira, el modelo elaborado por Daniel, estudiante de tercer grado, para explicar cómo se produce el día y la noche debido al movimiento de rotación de la Tierra. A ver, aquí, ¿qué pudo representar Daniel mediante su modelo? A ver, estas preguntitas puedes responderlas mediante un audio, ¿ya? ¿Sí? Bien, continuamos aquí. Entonces, ¿qué pudo representar Daniel mediante su modelo? Vas a señalar mediante las alternativas que acá consideres correctas. Puedes colocar un check o una X. El sol y la tierra, el movimiento del sol alumbrando la tierra. ¿Cuál de estos? A ver, aquí colocas un check o una X. Al revisar otra vez su plan de acción, Daniel observó que se le había sugerido elaborar esquemas sobre cómo ocurre en el día y la noche y que tal vez eso le podía ayudar a complementar su información. Aquí está. Este es el esquema elaborado por el estudiante de tercer grado. Entonces vamos a responder las preguntas de manera oral. ¿Qué crees que representó Daniel con este esquema? Se observa dónde ocurren el día y la noche. ¿Por qué? Si quisieras dibujar al sol, ¿dónde lo ubicarías? Entonces, para lograr explicar por qué ocurre en el día y la noche, Daniel volvió a escribir su respuesta a la pregunta de investigación. Incluyó información sobre movimientos de rotación y algunos esquemas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Entonces, él amplió un poco más su respuesta ya en la segunda vez que iba a responder a la pregunta de investigación. Entonces, esto vamos a darnos cuenta respecto a la reflexión que está haciendo Daniela, ¿ah? En base a su trabajo. Bien, estas son algunas ideas que incluyó. Mira, el día y la noche se produce porque la Tierra da vueltas. ¿No? Está ampliando un poco más, claro que sí, te das cuenta. Y gira sobre su propio eje. Este movimiento se le llama rotación. Wow, esta es una palabra clave que justamente, una idea fuerza que está colocando ya aquí en su respuesta con base científica. ¿Ya? Esa es la segunda vez ya que responde, pero con mucha más seguridad, con respaldo científico. Continuamos. Cuando la Tierra gira, el Sol alumbra un lado y se produce el día, mientras que en otro lado el planeta, que no recibe luz, es de noche. Ahora sí, luego de reflexionar sobre sus aprendizajes, sus logros y las acciones que realizó Daniel, presentó su explicación ante sus familiares. Ellos contaron cómo se sintió. Contento, porque tiene nuevas ideas, ¿ah? Ha tenido porque, ha entendido por qué ocurre el día y la noche, la importancia que ello tiene para organizar sus actividades personales y en familia. Se mostró muy segura, brindó la explicación, utilizó como apoyo el modelo que elaboró.
papá le sugirió que anote aquellas acciones o estrategias que lo ayudaron a dar una mejor explicación, a fin de tenerlas en cuenta durante los próximos aprendizajes, es decir, durante las próximas tareitas que realicen ciencia y tecnología. Bien, esto es lo que registró Daniel, mira. Continuar haciendo lo que hice bien. ¿Cómo? Anotar las ideas y los pasos a desarrollar las experiencias, desarrollar más experiencias a construir o construir modelos que faciliten la comprensión de los temas. Entonces tenemos que construir modelos, maquetas o esquemas o maquetas, ¿no? También. O experiencias, otras experiencias. Expresar las respuestas a las preguntas de investigación con mis propias palabras. Las acciones que me ayudaron a mejorar. Leer para saber más, porque en algunos lugares es de día y en otros es de noche. Verificar que mis explicaciones estén basadas en información científica. ¿Ves? Este es el respaldo científico que ustedes tienen que dar siempre a sus respuestas. De las fichas u otras fuentes confiables de consulta. Muy bien. Ahora sí, ¿qué otras acciones o estrategias le sugerirías a Daniel para mejorar su aprendizaje? A ver, ¿qué le sugerirías? ¿Ah? ¿Qué sugerencia le darías? Bien, seguimos aprendiendo. Tras haber resuelto la ficha, responde a las siguientes preguntas sobre la actividad. ¿Por qué ocurre en el día y la noche? ¿Cuál era el propósito de la actividad? ¿Qué parte de la actividad te fue fácil de realizar? ¿Por qué? Bien, esto lo puedes desarrollar en tu cuaderno, ¿sí? En tu hoja o mediante un audio. A ver, ¿en qué parte de la actividad tuviste dificultades? ¿La superaste? ¿De qué manera? ¿Cómo te sientes si no logras llegar a la meta? ¿Intentas otras formas de alcanzarla? ¿Cuáles? ¿Mm? Bien, ahora sí, vamos a compartir en familia. ¿Listo? Miren acá. En esta parte, ustedes, para poder responder estas preguntas, vamos a resolver la ficha que justamente yo les voy a compartir, la ficha de reflexión, ¿sí? Que se titula Reflexiono sobre mis aprendizajes por qué ocurre en el día y la noche. ¿Ya? Esa ficha la van a desarrollar ustedes en base a eh, a su trabajito que han realizado ese día 4 de la semana 22. ¿Ah? ¿Listo? Entonces, van a desarrollar la ficha. Luego que han desarrollado la ficha, ya van a responder estas 4 preguntas, ¿sí? De manera oral, mediante un audio o en su cuadernito. Una vez que ya han terminado de responder esas preguntas, entonces ya están listas para poder compartirlo en familia, todo lo que tú has aprendido, ¿sí? De qué manera lo has aprendido y cómo te has sentido a partir de la revisión que tú has hecho de tus trabajitos, de la reflexión de tus aprendizajes, ¿no? Coméntales también qué aspectos necesitas mejorar, ¿ya? Y las metas y acciones que vas a realizar de ahora en adelante para lograr realizar tus trabajitos, ¿sí? Y así poder alcanzar las metas, ¿no? Que se planteen en cada actividad. Bien, ahora sí, al finalizar vas a reflexionar sobre tus aprendizajes de esta actividad de reflexión, ¿listo? Haces esta tablita en tu cuaderno o lo resuelves en tu hojita, ¿sí? También me lo puedes compartir mediante un audio. Bien, mis niñas, cuídense mucho. Cualquier duda que tenga referente a la actividad, me la das a conocer, ¿ok? Cuídate mucho. Bendiciones.